Sí, Señor, que se abra el cielo y muévete, Señor, dentro de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra, Señor, las puertas al Padre para estar delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque este día, Señor, es muy significativo. Porque, Señor, te vamos a recibir. Si es que a alguien le falta tu Espíritu Santo, Señor, es el momento de que lo reciba. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. El nombre que lleva la oración de este viernes se llama El Espíritu de Dios que mora en mí. Y si me quieres acompañar a Romanos 8, versículo del 7 al 11. Y dice así, veamos desde el 6, y dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si miramos este pasaje, dice en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y yo te pregunto, ¿en qué te ocupas más en tu vida? ¿En la carne, que es muerte, o ocuparte del Espíritu, que es vida y paz? Aquí nos damos cuenta cuando el Espíritu de Dios realmente mora en nosotros. Cuando estás ocupado en el Espíritu, tú renaces, te llenas de paz, tú floreces y buscas a Dios, ¿verdad? Pero el ocuparse de la carne, dice aquí que es muerte. Es muerte. ¿Por qué dice que es muerte? Porque a la carne no le importa nada de Dios. Y yo veo que los que se ocupan en la carne, ¿verdad?, son aquellos que los invitamos a que reciban la palabra de Dios y se niegan y se van, no nos quieren escuchar, ¿verdad? Se están ocupando del mundo, de la atracción del mundo los jala. Pero cuando tú le hablas a alguien y ese alguien se interesa en el Espíritu, esa persona renace. Esa persona florece, esa persona ya no es la misma, porque refleja el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí aquellos que viven en la carne son enemigos contra Dios. No llevan el Espíritu de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, o sea, aunque quieran, ya no pueden, porque el mundo los jala, la carne los jala, y no quieren aceptar el Espíritu de Dios, lo que es de Dios. Y los que viven según la carne no pueden nunca agradar a Dios, no lo pueden agradar. Y si no lo pueden agradar, es que no son de Dios, ¿verdad? No son de Dios, son de la carne, del mundo. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y quiénes vivimos según el Espíritu? Los que oímos y aceptamos la palabra de Dios. Creemos, ¿verdad?, que
como vimos en el versículo 11 que dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. O sea, que aquí nos damos cuenta que realmente nosotros llevamos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios te aconseja, el Espíritu Santo de Dios te guía, el Espíritu Santo de Dios te da discernimiento, el Espíritu Santo de Dios mora en ti y se refleja en ti. Ya no eres el mismo, o no eres igual que los de la carne, ¿verdad? Como veíamos hace rato, tu manera de actuar te delata. Tu manera de actuar te delata y tu manera de vivir te delata si eres o no eres según el Espíritu de Dios. Entonces, si llevamos el Espíritu nosotros, estamos agradando a Dios. Estamos agradando a Dios. Y déjame decirte que es algo maravilloso que el Espíritu de Dios more en ti, en mí y todos aquellos que quieran saber de Dios. Que estén atentos a las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él, así de simple, ¿verdad? También veíamos hace rato que muchas personas se dicen ser cristianos, ¿verdad? Pero en realidad no son cristianos. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Cristo en ellos. No lo han aceptado. No quieren ni hablar de Él porque les gusta vivir, como dicen, dos vidas, la de cristiano y la de la carne del mundo, ¿verdad? Porque aquí venimos, nos saludamos, alabamos, levantamos las manos, ¿verdad? Pero allá afuera no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra carne no nos deja y nos llama la carne. Y ahí todo se derrumba. ¿Por qué? Porque entonces, si las personas que nos han visto en este lugar haciendo esas cosas, ¿verdad? Y si te conoce y te ve en la calle o cómo te comportas allá afuera, vas a ser una gran piedra de tropiezo. Una gran piedra de tropiezo para todos aquellos que si en algún momento pensaban acercarse a Dios, pensaban conocer a Dios, pero con el testimonio de la persona que es doble vida, ya no viene a este lugar, ya no viene. Entonces, ahí es cuando realmente esa persona o esas personas, ¿verdad? No son de Cristo, como aquí dice, no pueden agradar a Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, ¿ya? Entonces, si Cristo está en ti y en mí, nuestro cuerpo está muerto al pecado. Nuestro cuerpo está muerto a la carne. Nuestro cuerpo está muerto al mundo, ¿verdad? A la corriente del mundo. Entonces, el Espíritu vive a causa de la justicia en cada uno de nosotros. Y es una cosa esplendorosa el saber que si tú mismo te das cuenta que ya no eres el mismo de antes, ¿verdad? Que ya tus oídos quieren oír la palabra de Dios, tu voluntad quiere estar en donde está el Señor, en donde se habla del Señor y quieres aprender, ¿verdad? Eso quiere decir que el Espíritu de Dios te está jalando, te está alimentando, te está guiando y eso es una señal de que tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿verdad? Mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Cuando alguien recibe a Cristo, realmente entra en tu corazón
Primero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Llevas 3 personas en ti, en tu persona, pero muchos solo aceptan, ¿verdad? Y bien una parte, no les interesa aprender de Dios, ¿verdad? No les interesa tener o no tener el Espíritu de Dios. Solo se basan en decir, yo soy de Cristo. Pero cuando tú les dices, ¿y dónde está el Señor? ¿O dónde está el Espíritu de Dios? ¿Verdad? Entonces ellos ahí como que dudan y ya no saben realmente qué están viviendo realmente en el camino de la palabra de Dios. ¿En qué designios viven? ¿En qué designios viven? ¿Verdad? ¿Viven en la enemistad contra Dios o agradan al Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces, el poder de la resurrección es tan importante en nosotros porque si tenemos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en nosotros, verdaderamente somos hijos de Dios. Verdaderamente tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y cuando tú salgas de este lugar, vas a reflejarlo. Va a pasar lo de Moisés, ¿verdad? Que cuando estaba en el monte y bajó, su rostro brillaba y se tenía que poner algo en la cara porque los demás decían, es que no soportamos ese brillo que llevas en la cara, ese resplandor. Entonces, en este tiempo, ese resplandor nosotros lo podemos llevar y la gente lo va a notar, ¿verdad? Porque como vimos también que la manera de hablar te delata, la manera de actuar te delata, la manera de hablar de Dios, ¿verdad? Te delata y entonces aquellos van a ver realmente el reflejo, el resplandor de Dios en tu vida, el reflejo del Espíritu Santo en todo lo que somos, en tu casa, con tus hijos, con tus padres, ¿verdad? A tus padres no los vas a ofender, a tus padres no los vas a abandonar, a tus padres los vas a honrar, ¿verdad? A tus hijos los vas a amar, a todo tu entorno, ¿verdad? Tú vas a ser reflejo de Dios, Cuando empezamos a conocer a Dios, el pastor y yo, sentimos un llamado tremendo para conocer a Dios. Ya no nos soltamos de Dios, ya nos agarramos tanto de Dios que ni al maestro lo quisimos soltar. Queríamos al maestro día y noche, ya le decíamos, sabes que no te vayas, enséñanos más, por favor. Decía, pero es que ya es tarde, no importa, mira, ahí está una recámara, quédate con tu esposa, pero queremos saber más de Dios. Y nos agarramos de Dios con tanta desesperación que ya no lo queríamos soltar. Y entonces nos dimos cuenta que nuestra vida empezó a cambiar. Tanto que pues los demás empezaron a alejar de nosotros porque no soportaban cómo hablábamos. Cada persona que se acercaba a nosotros empezábamos a hablarles del Señor, de Jesús, del Espíritu Santo y nos daban la espalda. Teníamos muchos amigos y de repente nos vimos solos, el pastor y yo, solos en la casa. Y yo le dije al pastor llorando, le dije, nos hemos quedado solos, ya no tenemos amigos, ¿qué está pasando? Y él me dijo, no te pongas así, nosotros estamos con Dios, vas a ver que vamos a encontrar nuevos amigos que nos aconsejen y sean igual que nosotros, que quieran saber de Dios. Entonces ya empecé a olvidar a esos amigos y nos dedicamos a aprender de la palabra de Dios, a aferrarnos a Dios. Entonces, Pablo afirma que el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba está morando en los que realmente creen en el Señor, creen en Jesús, creen en el Espíritu Santo. Entonces, ahí es cuando verdaderamente nos levanta, ¿verdad? El mismo poder que levantó a Cristo,
de los muertos. ¿Te imaginas que ese poder nos levantó a cada uno? ¿Qué vida llevabas antes? ¿Qué vida? Estabas muerto. Pero cuando te diste cuenta que Dios, el Señor Jesús y el Espíritu Santo eran lo más importante en la vida, ¿verdad? Ese poder que levantó a Jesús de los muertos, y como nosotros estábamos muertos, ese mismo poder también a nosotros nos levantó. Nos levantó y florecemos cada día con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos da discernimiento y sabiduría para poder hablar de Él, ¿verdad? Los que resucitan con el poder, ¿verdad?, que levantó a Jesús de los muertos, ¿verdad?, son los que verdaderamente creen en la resurrección. Esos son los que verdaderamente resucitan, los que verdaderamente creen y pues los que no creen, pues no pasa nada, si se quedan, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que creer verdaderamente en todo lo que el Espíritu Santo nos esté revelando en la palabra de Dios. Lo que realmente, si tú estás creyendo en eso, el Espíritu Santo te está sacando de esa tumba en donde estás, ¿verdad? Te está llenando de poder para que vuelvas a vivir. El Espíritu no solo fortalece en la debilidad, sino que da restauración completa y da nueva vida. Nueva vida. O sea, que sin que te des cuenta, llevando el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, tienes una vida completa. Una vida completa. Ya está el Espíritu de Dios morando en ti y ya no te interesa nada más. Nada más. Tenía yo una amiga que decía: yo quiero que mi esposo escuche lo que yo escucho en la iglesia. Escucho tantas maravillas de Dios que yo digo, ¿por qué mi esposo no quiere seguirme? ¿Por qué no me sigue? Y le dije, pues, ¿por qué no te sigue? Dice, es que él está aferrado a su fútbol. Cuando es hora de iglesia, está mirando el partido y dice, ¿sabes qué? Pues vete a la iglesia porque está muy bueno el partido. Y no quiere saber nada de Dios, solo quiere saber cosas de fútbol. Y yo le dije, mira, pues ponte a orar por el esposo. Ponte a orar. Y dice, ¿y cómo voy a orar? Yo le dije, pues ora y pídele a Dios por su vida. Pídele a Dios con toda la fe del mundo, quite el gusto por el fútbol. Y solamente eso le digo, sí. Pídele a Dios que le quite el gusto por el fútbol. Y vas a ver que hasta te va a levantar, ya es tarde, vámonos a la iglesia. Y eso es lo que va a pasar. Y yo le vi su cara alegre y ahora sí que convencida de que poniéndolo en las manos de Dios y que le quitara eso que lo estaba alejando de ella, como también ya no lo iba a seguir haciendo. Y sucedió un gran milagro. Ella empezó a orar por el esposo y al rato no solo ya no le llamó la atención el fútbol, sino que lo aborreció. ¿No vas a ver tu partido? Ay, no tengo ganas. ¿Y qué? Mañana fue tu partido favorito. No tengo ganas. El Señor le quitó las ganas de lo que lo estaba alejando de él y de su esposa. Entonces, aquí dice que el Espíritu Santo da una nueva vida y con el Espíritu Santo ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. Aunque tú digas, no, yo sí soy la misma, me enojo, a veces me desespero. Sí, pero ya no te enojas ni te desesperas como antes, ¿verdad? Ya no golpeas a tu esposo, ya no golpeas a tus hijos, a tu esposa. ¿Por qué? Porque tu vida cambió. Tu vida cambió sin darte cuenta, ya estás con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, en las cosas de Dios. Y esa es una nueva vida que el Espíritu Santo nos ofrece cuando nosotros creemos en Él. ¿Ah? Entonces, si ya no somos los mismos, ¿verdad? Entonces debemos de saber que el Espíritu Santo está morando verdaderamente en nosotros. Impulsar
a vivir conforme a Dios y no a la carne, ¿verdad? Eso nos impulsa a que ya tenemos el Espíritu, ya no vivimos conforme a la carne. La carne te delata con tu manera de ser, ¿verdad? Con tu manera de hablar. Entonces, el Espíritu también te delata, ¿verdad? Con tu manera de ser y tu manera de hablar. Entonces, yo veo a personas que cambian porque ya no son las mismas, ya es otra persona, ya no habla de otra cosa, sino del Espíritu Santo. Habla del Señor Jesús, habla de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de confiar en la fuerza divina para la renovación diaria. Tenemos que renovarnos diariamente declarando que el Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios me guía, el Espíritu de Dios me da victoria, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, me da fortaleza. Si estás débil, el Espíritu de Dios te da fortaleza, reconociendo la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Tu vida es algo, es un cambio increíble. Si el esposo tomaba mucho, se vuelve otra persona, se vuelve amador de Dios. Un día el pastor Ernesto, mi pastor de Amistad de Puebla, dijo: voltea a tu derecha y voltea a tu izquierda. Si tú volteas a tu derecha, ¿quién tienes? No, pues a mi esposo. Pues ese es un milagro de Dios porque está en este lugar. Si volteas a la izquierda, ¿quién tienes? A mi esposa. Pues entonces dale gracias a Dios porque es un milagro que esté en este lugar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros realmente tenemos al Espíritu Santo de Dios y habita en nosotros, van a empezar los milagros en nuestra vida. Los milagros con los hijos, los milagros en la casa, los milagros en el trabajo. Nos va a llenar el Señor de tanta revelación y tanta vida nueva que nos vamos a maravillar. De veras, nos vamos a maravillar. Si alguien te va a visitar a tu casa, va a decir: uy, qué casa tan, está despidiendo paz tu casa. Y dice: es que yo no me quiero ir de tu casa porque no sé qué tiene. Apenas recibí a una persona y no se quiere ir. Yo le dije: ay, pasó el aguacero y estuvo con nosotros. Y luego dice: bueno, ya me voy, Angelita, pero voy a venir la otra semana, santo cielo. Sí, venga la otra semana, aquí la espero. Y cuando llegó la primera vez empezó a contarnos cómo vive, qué le pasa, qué le sucede. Y yo nunca pensé que nos fuera a contar algo porque no era mucha la amistad que teníamos, pero se fue, abrió su corazón y se desahogó, fue a desahogarse. Y yo le dije: Dios, pues ten misericordia de ella y ojalá y algún día ella te reconozca, porque ella está muy, ávida de algo, ¿verdad? De todo, de Dios. Tiene un esposo que no la toma en cuenta, tiene un esposo que dice que la acompaña a su trabajo porque ella trabaja y la está ansiando y le dice: ¿sabes qué? Mejor quédate en la casa, le dice ella, porque cuando vienes me apresuras a todo. Es como si mejor, ¿sabes qué? Quédate y mejor yo ando sola. Y pues para todo no la apoya en nada. Y yo digo: no, pues no, es una vieja vida, ¿verdad? Es una vieja vida que antes teníamos, pero ahora nuestra vida nueva en Cristo es diferente a la vida de esta persona, porque no conoce los milagros de Dios, no conoce el amor de Dios, no conoce al Espíritu Santo. Y entonces ella ya se dio cuenta de cómo somos el pastor y yo. Ya se dio cuenta que el Señor habita en nuestra casa, ¿verdad? Entonces yo le digo al pastor: pues esta señora necesita tanto de Dios, que ojalá y siga viniendo para que le presentemos a Dios, ¿verdad?
Confiar que el Espíritu Santo nos da fortaleza en momentos de enfermedad y debilidad espiritual, sabiendo que el Espíritu mora en nosotros y nos levanta todos los días con nuevas fuerzas, ¿verdad? ¿En cómo te levantas todos los días? ¿En nuevas fuerzas en Cristo o te levantas desanimado, te levantas sin fuerzas, te levantas negativo en tu día, ¿verdad? Si te levantas de esa manera, no tienes al Espíritu Santo, no lo tienes. Pero si te levantas con nuevas fuerzas en Cristo, dale gracias a Dios, porque el Espíritu de Dios te levanta todos los días, ¿verdad? Entonces, si en tu vida que llevas hasta este momento, ¿verdad? Hasta este tiempo, y tú reflexionas, ve en qué estás fallando, o si realmente, ¿verdad?, tienes o no tienes al Espíritu Santo de Dios. A lo mejor estamos fallando en una área, ¿verdad?, en que le estamos fallando al Espíritu Santo, y con solo esa falla en esa área nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios porque ya nos vamos a acostumbrar al alejamiento de Dios, y todo lo demás, como decimos en un versículo, vendrá por añadidura, pero esta añadidura va a ser en que te va a seguir alejando y alejando y alejando de Dios. Y el que se aleja de Dios va directamente a la muerte espiritual. La muerte en el mundo, ¿verdad?, que ya te jaló, y pues si ya permitiste que el mundo te jale, entonces en lugar de vivir en las cosas de Dios, vas a enfermar, vas a agonizar, hasta que realmente se muere la persona espiritualmente. Y cuando muere espiritualmente, se le muere el deseo de buscar a Dios, se le muere el deseo de congregarse, se le muere el deseo de amar, se le acaba el deseo, ¿verdad? Y su manera de actuar ya no va a ser la misma, se va a volver irritable, todo le va a molestar, y es porque el mundo está jalando a las personas que se están alejando espiritualmente de Dios. Entonces, hagamos un examen de conciencia en cada área de tu vida, y si estás fallando en alguna, pues de una vez renuncia a ella y pídele a Dios fortaleza para que el Señor te dé sabiduría para buscarlo, para aceptarlo, para que el Espíritu Santo de Dios realmente esté morando en ti. Amén. Vamos a orar. Cierra los ojos y vamos a decirle a Dios: Señor mi Dios, te alabo y te doy gracias, porque el Espíritu de aquel que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos vive en mí. El Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en mí, porque Él vive y yo también recibiré su vida. Que nunca olvide esta verdad, ¿verdad? Que nunca la olvide ni me vuelva indiferente a mi gran salvación, a mi gran salvación. Ayúdame a vivir en la fuerza de tu Espíritu. Fíjate, hay que ayudarle, hay que pedirle al Señor que nos ayude a vivir en la fuerza de su Espíritu. Y eso pedírselo todo en el nombre del Señor Jesús. Porque sin el Espíritu de Dios, como dice en su palabra, no somos nada. Porque no tenemos al consejero, no tenemos al que nos guía, no tenemos al que nos cuida, ¿verdad? No tenemos al que nos dio vida cuando andábamos en el mundo, en la muerte espiritual. Entonces, si le pedimos eso al Señor, Él nos va a guiar en su camino, y realmente vamos a vivir en el Señor, ¿verdad? Entonces, pidámosle a Dios, cierra los ojos y habla con Él. Habla con Él. Yo escucho unas oraciones tan hermosas todas las mañanas que le digo al pastor:
oye a este orador de oración, parece que está hablando con Dios. Parece que lo tiene enfrente a Dios. Y yo quiero orar así como Él. Yo quiero pensar así como Él piensa. Yo quiero que mis palabras sean como a Él le salen del corazón. Este hombre es increíble en la oración. Todos los días lo pongo y me pongo a escucharlo y yo le digo a Dios, Dios, enséñame a orar como este hombre. Enséñame a que tu palabra se me revele como este hombre. Porque luego te habla de Génesis y termina hablándote de Apocalipsis. Te habla de un personaje y termina hablándote de muchos personajes, tanto anteriores como actuales, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Y yo digo, algún día voy a orar como Él. Yo tengo fe y lo voy a lograr. Y lo voy a lograr. Y luego le digo al pastor, ven, vamos a oír esta oración, porque este hombre habla con Dios. Parece que lo tiene ahí y yo quiero pensar que también Él está conmigo. Yo quiero pensar que está delante de los dos y que Él nos está escuchando y que, gracias Señor. Gracias porque teniendo al Espíritu Santo lo tenemos todo. Lo tenemos todo, Señor, y sobre todo tenemos al Señor y te tenemos a ti. Te tenemos a ti y gracias, Señor Jesús, por esta maravillosa revelación. Esta revelación que tú nos das precisamente en este día, en estos tiempos en que tú resucitaste, en que el poder de Dios te resucitó y ese mismo poder de Dios también nos resucitó a nosotros. Por eso tenemos vida, por eso estamos aquí en este lugar y te damos gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.